saludo a todos, estamos en el Ojo de Odín y para nosotros es grato que usen su tiempo de procrastinación con nosotros. Habla Angelus y el día de hoy hablaremos del arco de creación de personajes o elementos necesarios al momento de escribir nuestras historias. Sean ustedes bienvenidos. En el anterior video hablamos sobre la construcción de personajes, elementos importantes para desarrollar un protagonista y un antagonista llamativo. Los que quieran más información pueden encontrar el link en la descripción. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para escribir una historia? ¿Qué hago con los personajes cuando los he creado? Por eso, en esta ocasión, hablaré sobre el arco de desarrollo de personaje. El núcleo de toda historia, el cambio. Abordemos el tema con una pregunta. ¿Qué es lo que realmente estás viendo cuando lees un cuento, una novela, un cómic o cuando ves una película? ¿Cuál es la esencia de esa historia? En el fondo, y es lo que debemos tener en mente al momento de escribir un cuento, vamos a encontrar un proceso de cambio. Toda historia es una historia de cambio. Pensemos por ejemplo en Blancanieves, un relato emblemático de nuestra tradición. Blancanieves debe escapar de su madrastra, la bruja. Se esconde con los 7 enanitos. La madrastra se entera de que Blancanieves continúa aún con vida y aparte de eso, que ella es la mujer más hermosa del reino. La bruja engaña a la protagonista con la manzana, pero el beso del príncipe salva a la hermosa niña. Al final, terminan casados y felices. En esta historia vemos un proceso de cambio. Blancanieves no es la misma al finalizar la historia, es diferente de alguna manera. En este caso termina casada. Para que estos cambios se produzcan, la normalidad del personaje debe verse alterada. Una historia, a la vez que relata un proceso de cambio, relata también un momento donde, por alguna circunstancia, la normalidad se ha quebrado y las cosas no siguen siendo iguales. Cabe preguntarnos entonces, ¿cómo construir una historia que refleje ese camino de cambio? En el siguiente apartado, analizaremos cuáles son las formas de desarrollo de un personaje y cómo se construyen sus arcos. Arcos de personaje. Todo personaje en una historia debe empezar en un punto A y finalizar en un punto B. Es decir, el personaje debe realizar un recorrido y en ese recorrido cambiar. A este proceso se le conoce como arco de desarrollo y se da en el cine, en la literatura, en los cómics, en todo tipo de historias. Todo personaje en una historia debe ser diferente al finalizarla, ya que si no existe ese cambio, la historia resulta floja o probablemente no exista historia. Pero, ¿cómo se logra que el personaje cambie? La mentira, no la que te contaba tu ex, sino la literaria, es fundamental para construir el proceso de cambio. Todo personaje empieza creyendo una mentira y al encontrarse con la verdad, el personaje necesariamente tiene que cambiar, ya que su mundo no es el mismo que era al empezar. A manera de ejemplo tenemos el caso de Terminator 1. Sarah Connor inicia la historia como una mujer débil, que debe ser protegida, y que por razones evidentes no cree en los viajes del tiempo, ni que pueda ser la madre del futuro líder de la resistencia. Conoce a Kyle Reese y debe asumir la verdad. Ella tiene un destino mayor. Luego derrotan al Terminator y ella no es la misma, ella ha cambiado. Se ha hecho fuerte gracias a enfrentar la verdad y a las dificultades que esto representó en su camino. Lo mismo sucede con Naruto, con Eren Yeager de Shingeki no Kyojin y otros personajes.
todo personaje debe ser diferente al finalizar una historia. Observemos entonces los tipos de arco que permiten que tus historias sean más interesantes, profundas y elaboradas. Primer arco, arco de cambio positivo. Se puede definir el arco de cambio positivo de manera muy sencilla. Un personaje empieza creyendo en una mentira, se enfrenta con la verdad, la acepta y cambia para mejorar. Todo el proceso de desarrollo del personaje se centra en que al final se producirá un cambio positivo en su ser. Un ejemplo sobre el desarrollo de este tipo de arco podemos encontrarlo en una de las películas de Marvel, Doctor Strange. El arco del personaje es así. El Dr. Stephen Strange cree solo en la ciencia y en la materialidad del mundo. Ese es el punto de inicio del personaje y su mentira. Pero un accidente automovilístico le quita todo. Debido a su infortunio, recorre el mundo para encontrar una cura a su desgracia. En ese viaje logra conocer a The Ancient One, que le enseña que la realidad en la que cree no es la única. En otras palabras, le muestra la verdad. Gracias a ese conocimiento, él cambia y logra convertirse en el hechicero supremo. Otro ejemplo de este tipo de arcos de desarrollo lo encontramos en Rocky 1 o en Alien 1. Es un arco que se usa constantemente en la construcción de historias. Pero también podemos encontrar ejemplos de mal desarrollo de este arco. Un ejemplo claro es el personaje Kirito en la serie Sword Art Online. Kirito, a través de todos sus conflictos en la serie, nunca cambia, nunca se desarrolla y siempre termina en el mismo punto, siempre se realza su genialidad. El mismo caso sucede con los personajes de la saga Crepúsculo, que suelen caer en el mismo problema, no se desarrollan a lo largo de la trama. Segunda forma de arco, arco plano. Un arco plano es un arco interesante, porque la mentira en este tipo de historias cumple un papel diferente. Para lograr esta situación, nuestro protagonista debe ser conocedor de una verdad, y por medio de su esfuerzo debe lograr que los que lo rodean, que son los que viven una mentira, cambien su forma de percibir el mundo. Es decir, lo que va a cambiar en este caso es el mundo que rodea al personaje, y no el protagonista. El esfuerzo se encuentra en crear personajes que tengan arraigada firmemente una convicción y que por medio de argumentos no golpes, esto no es Rocky, que presenta el personaje principal, estos personajes cambian su visión de las cosas. La secuencia de este arco se da en los siguientes pasos. Número 1. El protagonista posee una verdad. Número 2. El protagonista se sostiene aun cuando la verdad es puesta a prueba. Y número 3. El protagonista logra convencer a aquellos que no veían la verdad. Una película que trabaja con este tipo de narración es la película 12 hombres en pugna. 12 hombres en pugna cuenta la historia de un grupo de hombres que son el jurado de un juicio en un crimen que supuestamente perpetúa a un joven. Todas las pruebas indican que el chico es culpable del asesinato de su padre. Todos los miembros del jurado consideran que las pruebas son suficientes para condenarlo a muerte. Todos, salvo el jurado número 8, que invita a los demás a tener una duda razonable, porque, como él dice, no es fácil mandar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. El esfuerzo del jurado número 8 consistirá en que todos los demás duden de su certeza, duden de las cosas como parecen. Como nota personal, puedo decir que 12 hombres furiosos es un clásico magistral del cine, donde vemos que los recursos no son un problema a la hora de construir una muy buena historia, ya que esta película se rodó con un presupuesto mínimo, tanto así que la película a totalidad se realiza en una sola locación. Una película soberbia y una de mis favoritas. Ya saben, película recomendada. Véanla.
pero después de este video. Arco número 3, arco negativo. Hasta el momento hemos visto dos arcos donde el desarrollo de la trama hace que el personaje cambie para mejorar o mejora el lugar en el cual se encuentra. Pero, ¿existirá otra posibilidad? ¿Siempre deben terminar bien las historias? Este tipo de arcos es para aquellos que quieren ver el mundo arder. El protagonista, en esta clase de historias, cree en una mentira, pero cuando se enfrenta a la verdad, la rechaza. No acepta el conocimiento que le brinda la verdad y por eso termina en un lugar peor al del comienzo. La secuencia se puede reproducir de la siguiente manera. Número 1. El personaje cree una mentira. Número 2. El personaje se enfrenta a la verdad. Número 3. El personaje rechaza la verdad y escoge estar peor. Un ejemplo emblemático de la literatura y del cine es El Padrino, la obra de Mario Puzo, donde el protagonista, Michael Corleone, quiere alejarse de los negocios de su familia. Cree que el trabajo honesto le permitirá conseguir lo propio. Trata de llevar una vida recta como soldado, pero las circunstancias, el atentado a su padre y el asesinato a su hermano, hacen que tenga que asumir el rol del que siempre huyó, el rol del padrino, el líder de la familia. En este caso, él conoce la verdad, trata de escapar de ella, pero termina convertido en aquello que más odió. La película del Joker es otro ejemplo de este desarrollo, en el cual es clara la secuencia de caída de Arthur para convertirse en el Joker. En la cinta no hay redención, solo un descenso profundo al abismo. Las grandes obras de la literatura logran desarrollar los arcos de personaje para formar sus épicas historias. Lo importante será entonces planificar el tipo de arco que deseas para tu historia y visibilizar un posible final antes de sentarse a redactar el texto. Un buen cuento o una buena novela se logran con planificación, con trabajo y con dedicación. Es hora de sacar tu lápiz y permitir que el mundo conozca tus historias. Recomendaciones al momento de redactar tu historia. Al momento de redactar, es pertinente tener en cuenta los siguientes elementos. Número 1. Si vas a escribir un cuento, debes crear pocos personajes y escoger solo un arco de desarrollo. Número 2. Si es una novela, crear múltiples personajes y estos personajes deben vivir su propio arco de desarrollo. Número 3. Evitar crear personajes perfectos. Este tipo de personajes dañan una historia y hacen que pierdas lectores. Número 4. Visibilizar el final antes de escribir para que sepas a dónde dirigir tu historia. Número 5. Utiliza tipos de comienzo diferentes a la vía una vez, ya que este es un recurso muy agotado. Es bueno probar alternativas como: una opción es empezar por el final de la historia, como en el caso de la novela El túnel de Ernesto Sábato, que comienza de la siguiente manera. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Con este comienzo, el lector inmediatamente se pregunta: ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y este recurso enganchará inmediatamente al lector para continuar con la lectura. Otra forma de comienzo es iniciar por la mitad de la historia, para luego llegar al punto y continuar, como en la película Megamente, donde el comienzo emblemático se da cuando el protagonista va cayendo del cielo y empieza a pensar cómo llegó a ese punto.
Una forma muy particular de comienzo es empezar con una reflexión de un tema, como en el caso del cuento de Maupassant, ¿Fue un sueño? Cuento recomendado, por cierto. Este comienzo se da así. La había amado locamente. ¿Por qué se ama? ¿Por qué se ama? Cuán extraño es ver un solo ser en el mundo, tener un solo pensamiento en el cerebro, un solo deseo en el corazón y un solo nombre en los labios. Un nombre que asciende continuamente, como el agua de un manantial, desde las profundidades del alma hasta los labios. Un nombre que se repite una y otra vez, que se susurra incesantemente en todas partes como una plegaria. Voy a contaros nuestra historia, ya que el amor solo tiene una, que es siempre la misma. La conocí y viví de su ternura, de sus caricias, de sus palabras, en sus brazos tan absolutamente envuelto, atado y absorbido por todo lo que procedía de ella. Y no me importaba ya si era de día o de noche, si estaba muerto o si estaba vivo, en nuestro antiguo mundo. Y luego ella murió. ¿Cómo? No lo sé. Hace tiempo que yo no sé nada. Este tipo de comienzo tiene potencia porque desde el inicio el autor le da al lector una serie de pistas que el lector debe solucionar, que el lector debe armar para lograr comprender la historia. Número 7. Último consejo. Léele el texto en voz alta a alguien que pueda criticar y mostrar tus errores, mostrar las debilidades de tu texto. La voz de otro, que sea sensato al momento de criticar, no que esté en el comité de aplausos, te permitirá ver las incongruencias que tú no encuentras al principio. En conclusión, teniendo en cuenta los anteriores elementos, podrás mejorar la calidad de tus cuentos y tus novelas. Es hora de intentarlo. Solo debes dejarte llevar, atreverte con la pluma y crear mundos que otros deseen visitar. Si deseas profundizar en el tema, 2 libros podrán ayudarte. Número 1, El arco de personajes de Wayland. Número 2, La anatomía de las historias de John Truby. Para finalizar, no se olviden que todo lo perecedero es solo símbolo. Muchas gracias por escucharnos. No olviden que también estamos en otras plataformas como Spotify, Deezer, iVoox y Google Podcast. Además de que tenemos un canal de YouTube y nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. En ellas podrán encontrarnos como El Ojo de Odín Podcast. Escríbanos y díganos qué les pareció este capítulo. Además de que también pueden proponernos temas sobre los cuales nosotros hablaríamos en futuros capítulos. Muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión.